Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ace My Cleaning Business, el canal donde aprenderán más sobre el mundo de los negocios de la limpieza. Me presento, mi nombre es Sergio Pelayo, soy un experto en la industria de la limpieza. Mi trabajo es muy sencillo, proveerte con información valiosa para que puedas tomar mejores decisiones y llevar tu negocio al éxito. En este video vamos a hablar acerca de la forma W9, lamentada forma que recibimos y nos deja un poco medio desconcertados. ¿Que por qué la recibí? ¿Acaso es una multa? ¿Acaso es un documento de la IRS que tengo que analizar? Muy sencillo, mira. La forma W9 es una forma que nos provee, normalmente nos las envían las compañías para las que trabajamos o a las que le llevamos a cabo servicios. Esta forma, su único propósito es reunir la información para que esta empresa, la que te va a dar la que te dio la forma, o si es que tú se la vas a dar a un contratista independiente o a un vendor, es para reunir la información y así al final del año puedas proveerle o te puedan proveer el documento para los impuestos. Normalmente los documentos que van atachados aquí es cuando recibimos las 1099 NEC o las 1099 misceláneos. Son las formas más comunes, entre otras. Dentro de la industria de la limpieza, esas son las que nos vamos a topar constantemente. Si recibimos estas formas, vamos hablando de situación cuando nos la envían, hay que considerar nuestra estructura legal. Normalmente vamos a hablar de 4 muy comunes: sole proprietorship, single member LLC, multi-member LLC, and corporation. Son las 4 formas más comunes dentro de las cuales nos vamos a encontrar cuando se trata de estructuras legales, y obviamente en base a esa información es como vamos a llenar la forma W9. Bien en claro, si tú estás enviando esta forma como empresa a uno de tus independent contractors, ojo, esta forma, aclarando, la W9 no se les da a los empleados. Esta es solamente para vendors o independent contractors. Perfecto, ¿les parece? Vamos a comenzar cómo se llena la forma W9. Vamos a ser muy claros. Vamos a hablar de cómo se llena si es que nosotros trabajamos como sole proprietorship por nuestra propia cuenta. En pocas palabras, no tenemos una estructura legal. Una empresa nos envía esta forma y nos pide que la llenemos. En especial cuando trabajas como independent contractors y tienes que llenarle esta forma a la empresa para la que le trabajas. Muy sencillo. Primero vamos a ingresar nuestro nombre, en este caso el nombre con el que hacemos impuestos. Es muy sencillo. Si mi nombre es Sergio Pelayo, yo voy a ingresarlo aquí. Ahora, comúnmente las personas me preguntan: Sergio, pero es que yo quiero que se haga bajo el nombre de mi empresa. Si eres un sole proprietorship, no tienes una empresa tal cual, es una estructura legal. Lo que es muy común es que tienes un nombre ficticio. Si lo tienes y trabajas bajo un nombre ficticio, puedes agregarlo aquí, ¿ok? En este caso, si ya lo diste de alta, si ya está registrado, vamos a suponer que yo di de alta, mi negocio está registrado, pero soy un individual, ¿ok? Voy a poner ahí Sergio's Cleaning Company, ¿ok? Vamos a ponerlo Sergio's Cleaning Company. Ahora, como soy individual, sole proprietor, trabajo por mi cuenta, no tengo estructura legal, marco la casilla número 1 dentro de la 3A. Ahora, de lo demás no me aplica nada. 4 no aplica nada, eso es solamente para ciertas entidades. La 3B no nos va a aplicar a nosotros porque somos individual sole proprietor. Vamos a pasar a la 5, aquí voy a poner mi dirección, vamos a poner 123 Soul Street, vamos a ponerlo así. Supongamos que tengo una suite o apartment, lo más común. Eso es apartment 8, ¿ok? Ahora la ciudad, Los Ángeles. Vamos a poner California, el código postal 9006, supongamos. And requester name and address, es opcional, ¿ok? Normalmente suele venir algunas veces suele venir con alguna información de la empresa que nos dio la forma, si es que la empresa no la dio. Fuera de eso, no te preocupes.
La 7 no nos va a aplicar. Si viene con alguna información ahí, no te preocupes, es con propósitos informativos de la empresa que te dio esta forma que necesitas que se lo llenes. Es como para diferenciar entre los vendors que ellos tienen. Pasamos a la parte 1. Aquí es donde, en este caso, eres un sole proprietor, trabajas por tu propia cuenta, pones tu Social Security. En esta parte hay que ser claros. Vas a poner tu Social Security en esta área, pero si cuentas tú, aunque seas sole proprietorship y cuentas con un EIN number, puedes eliminar el Social Security y simplemente poner el EIN number que se te haya dado. ¿Estamos de acuerdo? Para finalizar, firma y fecha. Es todo lo que tenemos que hacer. Así de fácil es llenar una W9 como sole proprietorship. Para más información, obviamente, envíenos sus mensajes, déjenos sus comentarios. No olvides darnos tu thumbs up, recomienda el video a la persona que sabes que más lo necesite y nos estaremos viendo próximamente en el siguiente episodio. Hasta la próxima.